Buenos días, mi nombre es Pedro Luis Mejía Mejía, el de mi compañero Sergio Montenegro, y a continuación les explicaremos qué son circuitos de corriente directa. Este es el montaje del circuito que tendremos a continuación y mi compañero hará énfasis en él al momento de solucionarlo. A continuación tenemos la ley de Kirchhoff que dice que la sumatoria de los voltajes es igual a cero. En un lapso cerrado, la suma de todos la caída de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lapso es igual a cero. Para las leyes de corriente de Kirchhoff quiere decir de que toda la sumatoria de las corrientes individuales del circuito es igual a cero. Quiere decir que en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Para medir las resistencias, recordemos que se debe hacer fuera del montaje y recordemos que el multímetro debe estar en la zona de ohmios, que quiere decir de que es un ohmmetro. Cogemos cada terminal del multímetro, la acercamos a cada extremo de la resistencia y la medimos de esta manera. En este caso es una resistencia de 10 kiloohmios. Para medir el voltaje, recordemos que debe estar el circuito montado y encendido. El multímetro se pone en voltímetro en corriente directa. Entonces, recordemos que para medir voltaje se debe hacer en manera paralela a la resistencia que se va a tomar la medición. En este caso, esta de 18K. Entonces, lo que hacemos es poner los extremos del multímetro de manera paralela y esto nos da un voltaje de 1,26. Para la medición de corriente, recordemos que el circuito debe estar abierto, entonces lo que vamos a hacer es abrir el circuito en uno de sus extremos. Podemos dejar la resistencia en este lugar. Y recordemos que para el multímetro se debe cambiar el terminal de voltímetro a amperímetro. Y en este caso vamos a manejar miliamperios porque manejamos corrientes demasiado pequeñas. Lo que hacemos es con los extremos del multímetro completar el circuito. Entonces, para medir la corriente que pasa por el circuito es de 0,133 miliamperios. Para la simulación de nuestro circuito empleamos el software Proteus, que es bastante intuitivo. En el caso de la simulación de la resistencia equivalente, tuvimos que reemplazar la fuente de voltaje por un ohmmetro que se encarga de esa resistencia. Se conectan esos dos terminales, lo que nos da una resistencia equivalente teórica. Para la simulación de voltajes y corrientes tenemos que aplicar un poco ya de conceptos un poco más avanzados de circuitos, en el que por ejemplo tenemos en cuenta que el voltaje entre dos resistencias en paralelo es igual. En este caso, para medir el voltaje de la resistencia se coloca en paralelo el medidor de voltaje a la resistencia. Y para la medición de corriente tenemos en cuenta que la medición de corriente en elementos en serie es la misma. Entonces, para medir la corriente en cada resistencia tenemos que poner el medidor de resistencia en serie con la resistencia que le queremos medir la corriente. Contamos con un circuito de mixto con resistencias en serie y en paralelo, en el que de forma visual rápidamente podemos ver que tenemos tres mallas que notaremos con tres corrientes principales, I1, I2 e I3. Haremos el recorrido de la malla 1 como ejemplo y será igual para las otras dos mallas. Entonces en la malla 1 tomamos una corriente I1 en sentido horario. Entonces sabemos que aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, sumatoria de voltajes es igual a cero dentro de un circuito en una malla cerrada. Y tenemos que voltaje según la ley de Ohm es intensidad por resistencia. Entonces tenemos primero 12 por la corriente, en este caso 12 y 1 más 18, pero ese 18 es una resistencia compartida entre estas dos mallas. Por esa resistencia 18K dijimos que pasa una corriente I4, y 4 según ley de corrientes de Kirchhoff será igual a I1 menos I2. Entonces multiplicamos directamente 18 por I1 menos I2. Seguimos con 12 por I más 10 por otra esta diferencia, 10 pero en este caso I1 menos I3 que será igual a I5, menos nuestra fuente de voltaje 5 voltios igual a 0. Luego de factorizar tenemos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3.
Ten en cuenta que al recoger las otras dos mallas, esta diferencia de corrientes ya será la inversa. Mientras, por ejemplo, para la malla 2 ya será I2 menos I1 y para la malla 3 será I3 menos I1. Entonces tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Procedemos a usar el software MATLAB para hallar los valores de estas tres corrientes. En este software tendremos que poner una matriz A con la parte de las variables de nuestras ecuaciones, una matriz B con la parte de los resultados de las ecuaciones y eso nos dará, al multiplicar la inversa de A por B, nos dará una matriz C con los valores de las corrientes que estamos solicitando, como se ve en las ecuaciones presentadas. Luego de tener nuestras tres corrientes principales, I1, I2 y I3, procedemos a hacer la ley de corrientes de Kirchhoff en los nodos A y B. Haciendo esta ley en el nodo A, que las corrientes que salen es igual a las que entran, tenemos que I4 será igual a I1 menos I2. Y al aplicar este mismo concepto en el nodo B, tendremos que I5 será igual a I1 menos I3. Luego de hallar todas estas corrientes de todas las distancias, recordemos que en la distancia en serie, la corriente para las distancias en serie es la misma, entonces ya tenemos todas las corrientes. Y procedemos a aplicarle la distancia por resistencia. Tenemos que voltaje es igual a corriente por resistencia y así hallaremos el voltaje de todo como se ve en las ecuaciones presentadas. En cuanto a los resultados, como aquí los presentamos en las tres tablas en las que comparamos las voltajes, las corrientes y la resistencia general, la equivalente, vemos que nos dieron resultados bastante precisos, con porcentajes relativamente bajos. Por ejemplo, los voltajes mayor porcentaje fue 2.34%, relativamente aceptable. En las corrientes tuvieron mayor diferencias en ciertas corrientes, mientras unas fue bastante preciso, en otras hay un mayor porcentaje de hasta el 3.08%. Mientras que el porcentaje de la distancia equivalente estuvo bastante pequeño. Entonces consideramos que los resultados de la comparación entre la teoría y la práctica fueron bastante similares. Como conclusiones tenemos que el software MATLAB es una gran ayuda al momento de verificar resultados, en este caso matrices, ya que pueden ser algo muy tediosas al tratarse de resolver estas gracias a ser en ocasiones tan extensas. También es bueno aclarar que es una opción efectiva para optimizar los tiempos. Las leyes de Kirchhoff nos ayudan a entender el comportamiento de los circuitos en cuanto a corriente como voltaje, y de esta manera será efectivo de saber si estamos en lo correcto, ya que para las corrientes en los nodos sabemos que las corrientes que salen deben de ser igual a las corrientes que entran. Para la ley de voltajes de Kirchhoff sabemos que la sumatoria de los voltajes deben de ser igual a cero. También aprendimos a tomar medidas de voltaje, corrientes, resistencias, lo que nos lleva a aprender cómo funciona el multímetro en este caso. También aprendimos a utilizar las protobar y entender conexiones en serie y en paralelo, ya que es necesario entenderlas para poder trabajar los cálculos, porque al momento de resolverlas se debe tomar por mallas, permitiendo un mejor entendimiento del circuito. Y estas son nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.